billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecer. Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo anda la barra? Muy bien. 14 minutos pasan de las 9, bienvenidos a Polémica en el Bar. Estamos como siempre en vivo, como siempre en el 10, El Canal Uruguayo. Hoy con un programa muy especial. Hoy yo venía escuchando la radio alrededor del mediodía y aparece la noticia de que había fallecido Danilo Astori. Y no sé, son de esas noticias que a uno lo conmueven. Relación con él no tenía más que de hola, chao, de haberlo visto un par de veces, pero esa gente que fue tan importante en la historia del país, a mí particularmente me parecía de esos políticos vieja escuela, de esos que eran respetados por todos. Y bueno, son de esas figuras que se nos van yendo, a veces vinculados a la política, a los medios de comunicación, que cuando se van, uno siente como una cosita ahí en el pecho. Y después, bueno, con el correr de la tarde, escuchando programas de radio, leyendo algunas redes sociales y demás, se empezó a ver la magnitud de lo que fue el contador Danilo Astori, vicepresidente de la República, ministro de Economía, pieza fundamental en el Frente Amplio, fundador del Frente Amplio, un histórico de la política uruguaya, para mí un tipo súper respetado y respetable, así que esa sensación creo que la sentimos todos. Va más allá de los partidos políticos, porque para mí es de esos políticos que trascendieron su propio partido, ¿no? Se ganaron el respeto, Sí, señor. después de años de trayectoria, de todos los partidos políticos. Así que en paz descanse Danilo Astori, y de él vamos a estar hablando hoy con nuestros compañeros. Nico, bienvenido. Sí, Piña, qué linda introducción que hiciste, la verdad, yo la comparto. Tuve mucho trato con Danilo Astori por el trabajo periodístico, por el seguimiento de las cosas de la economía, y la verdad que una figura mayúscula, de las más trascendentes. Bueno, la propia decisión del gobierno de darle, digamos, todo lo que tiene que ver con la formalidad de la jerarquía de su funeral como ministro de Estado, ¿verdad? Tener la propia jerarquía de una figura mayor. Y después, si tenemos tiempo, hacemos algunos comentarios más a fondo, porque en estos tiempos donde la política está bastante en crisis en todo el mundo, Astori fue un ejemplo de la buena política, lo cual no quiere decir exenta de polémicas, discusiones, confrontaciones en la interna de su querido Frente Amplio, porque para él era algo que no tenía discusión, obviamente, y también con todo el resto del espectro político. Para mí era un frente amplista con todas las letras, ¿no? O sea, digo, en el sentido, vos decías, eso era un dirigente de frente amplista, para mí, Danilo Astori entraba en ese paquete. Ya voy con los compañeros, pero déjame presentar a Álvaro García, que es el invitado del día de hoy. Gracias, Álvaro, por estar. Tipo muy cercano a Astori. Integraste equipo económico con él y, bueno, me imagino una relación más allá de lo político. Si a mí me causó esa sensación, calculo que a vos debe haber sido mucho más fuerte. Sí, por supuesto. Todavía se nos está cayendo la ficha. Muchas gracias por la invitación. Un día muy triste. Un día muy triste, como ha habido otros. Y no por esperado, porque él estaba en una situación compleja. Pero siempre había salido. Y todos teníamos expectativa de volver a tenerlo en rodaje y trabajando. Yo, por suerte, tuve en los últimos tiempos posibilidad de conversar bastante con él, mano a mano. Y estaba muy lúcido, como siempre. Y bueno, un temita ahí de salud que lo llevó al hospital y la situación posterior. Así que creo que ustedes lo dijeron muy claramente. Danilo, un referente absoluto, no solo para el Frente Amplio, para el Uruguay, por su rol público que ha tenido, por su rol político también. Referente claro en política económica y en política en general, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que Danilo pudo hacer, que fue el conductor, digamos, de la política económica del Frente Amplio, la pudo hacer por su peso político, por su trabajo político. Y eso no hay que separar una cosa de la otra. Él era un gran académico, un gran estudioso, un apasionado del Uruguay, de la mirada de largo plazo. Si ustedes repasan las palabras de Danilo Astori, una de las más repetidas es el rumbo. A él no le gustaba hablar de modelo cerrado, económico, sino que era más pragmático, una cosa más flexible, pero sí un rumbo. Y él insistía con el rumbo. Y bueno, es una cosa que compartimos completamente. La verdad que es un día de mucho dolor. Y creo que Danilo, también al haber sido un gran conductor, ha hecho su escuela y hay una gran cantidad de economistas, hombres y mujeres,
poco más de mi edad, más jóvenes, que participaron de los equipos económicos y que tienen mucho para dar. Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Hoy es un día que conmociona, lógicamente, por la talla, ¿no?, de la figura que físicamente se va, pero que sin lugar a dudas deja un legado muy importante, muy grande. Un servidor público, un estadista, un hombre que en las últimas décadas trasladó desde su visión un modelo de país que le garantizó a la izquierda la posibilidad de llegar al poder, de mantenerse en el poder. ¿Qué más decir, no? Creo que con el paso de los años, porque claro, lo que ocurrió con Astori es que hasta no hace muy poco estaba opinando y hablando de política y seguía tremendamente activo por esa misma lucidez de la cual hablaba Álvaro, ¿no? La última entrevista que yo le pude hacer a Astori fue en el mes de marzo. Y una de las cosas que decía, y yo le preguntaba en la radio, bueno, ¿cuál va a ser la posición del astorismo, ¿no?, respecto a qué precandidatura dentro del Frente Amplio apoyar en marzo de este año? Y decía, todavía falta, no es este momento de hablar de precandidaturas, ¿no?, de pronunciarse. Así que digo que vamos a seguramente con el correr de las semanas, de los meses, y ni que hablar de los años, tratar de pasar en limpio esto que fue su trayectoria política, su visión de país, y que sin lugar a dudas un constructor y que marcó también una diferencia en el país, ¿no?, en cuanto a la política que se llevó adelante. Lo vamos a ver, lo vamos a seguir analizando, ¿no?, porque marcó, sin dudas, especialmente el primer gobierno del Frente Amplio, un cambio en la lógica del país. Así que habrá mucho para hablar. Sergio. Bueno, yo tuve la suerte de conocerlo personalmente y en las distintas etapas de su carrera política también tuve la suerte de tenerlo en el Puglia Invita absolutamente todos los años, y hablando de esos temas que tanto lo apasionaban y tratar de descubrir algunas cositas, es decir, ese nacionalófico que por momentos era insoportable, ese amante del jazz de una forma increíble, pero un tipo pragmático, un tipo inteligente, un tipo sensible, un defensor de la cultura, un hombre además con una visión clara de por dónde quería caminar y un hacedor. Eso es muy importante, un hacedor. Yo creo que es de esos políticos que fueron y son un antes y un después, un republicano excepcional, un demócrata increíble, un institucionalista fantástico, un hombre de diálogo y de tender puentes. ¿Qué puedo decir yo de Danilo Astori? Me parece que es una figura importante dentro del concierto de la política de nuestro país, un hombre que desde su visión instaló un modelo, a pesar de que no le gustaba la cosa encorsetada del modelo, porque él decía que también la economía era una ciencia que iba evolucionando y que al evolucionar socialmente el conjunto tenía que también mirar con tranquilidad y objetividad absolutamente lo que rodeaba. Así que bueno, yo le mando a Florencia y a su familia un apretado abrazo y en nombre de ellos les digo gracias por habernos, bueno, dado un personaje y un señor con mayúsculas que hizo política con mayúsculas. Julio. Bueno, muy buenas noches para todos. O sea que yo curiosamente tenía muy buena relación con Astori por dos motivos. Uno por el futbolístico, porque él era muy hincha Nacional, y el otro porque teníamos hincha Nacional de verdad. No, era enfermo Nacional. Era enfermo. Y de falta y resto también, de la suma de justo por el jazz, era fanático de la falta, ¿no? Y yo estaba en ese momento en el Sport. Aparte teníamos un amigo en común, muy amigo de él y muy amigo mío. Entonces yo, en la Sport, como he hecho en todas las radios donde estoy, siempre en la etapa preelectoral hago una serie de notas políticas. Y me acuerdo que en aquel momento fue al Sport. Yo quiero decir que siendo blanco, una vez más lo digo,
voté el Frente Amplio por Danilo Astori. La primera vez y la única que voté el Frente Amplio, lo voté por Danilo Astori particularmente. Él va al Sport en ese momento y me dice, Julio, ando, te podrás imaginar cómo ando, pero vengo porque los primeros 40 minutos, 45 minutos te escucho. Voy hasta los 40, 45 minutos. No me pidas que te escuche. Después que te dijo, no te banco más. Después de 45 minutos. No te puedo escuchar más de 45 minutos. No sé si es un elogio o es una crítica. Bueno, por eso. Sí. Cada uno lo puede tomar como quiera. Sí. Pero pasa que el programa tenía una duración muy importante. Sí. Entonces me dice, te llevo los primeros 40, 45 minutos ahí, el editorial que hace, bueno. Entonces me acuerdo que en aquel momento le pregunto por la reforma tributaria que inevitablemente se venía en el país, que fue el famoso IRPF. Que yo no le endoso como algo negativo porque, es más, de hecho, en otros países se paga mucho más todavía de impuestos y una serie de cosas más. Pero me acuerdo claramente la pregunta que le hice. Digo, a ver, contador, está bárbaro, perfecto, se viene el IRPF, bueno, él explicó más o menos cuál era la idea que tenía. Le digo, ¿va a pasar lo mismo que pasa en Estados Unidos, donde, por ejemplo, se puede descontar el estudio de los hijos y una serie de cosas más? Me dice, Julio, en el comienzo no. Pero después, con el paso del tiempo, esto se va a poder hacer. Se va a ir perfeccionando. Se va a ir perfeccionando. Digo, bueno, después quedó ahí el tema, pero digo, acuérdese que lo dejo grabado a esto, ¿no? Yo siempre que lo veía fue muy, muy cálido, compartimos incluso varias cenas y almuerzos, siempre fue muy cálido conmigo, siempre. Y te reitero, no significaba poca cosa. En aquel momento, yo siendo blanco, tomar la decisión de votar el Frente en ese momento, dije no, lo voto y lo voté por Danilo Astori. Ese fue el principal motivo por el cual terminé votando el Frente Amplio. Lalo, querido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Escuchando, yo conocí a Danilo en el 82. Sabía que había sido el decano de la facultad cuando el golpe de Estado. Y lo conocí porque en AEU nos pusimos a reunirnos cuando asumió aquel economista Valentín Arizmendi y empezamos a ver que la cosa se venía mucho más fea de lo que estaba. Entonces, en AEU se hizo un grupo con Danilo Astori de Ciedur, Walter Cancela del CLAE, más los economistas de AEU, que eran el contador Álvarez, el contador Fornaro, el contador Maggioli y algunos más. Y lo que hacíamos, yo lo he contado muchas veces, que era el sándwich caliente de los jueves. ¿Por qué? Poníamos varios sándwiches calientes y tomamos algo por las dudas. Siempre te caían los milicos, a ver dónde estaba. Y la discusión era cómo venía todo el proceso. Y yo no me olvido más la discusión cuando se venía lo de la tablita, sobre todo se venía, y Astori le hace una pregunta en la mesa así. ¿Y cómo bancamos lo que se viene? ¿Ah? Y no me acuerdo quién le contestó. Lo que se viene no lo vamos a bancar, tenemos que estudiar cómo vamos a salir de eso. ¿Ah? Y luego, bueno, seguí con... Y una vez nos invitó, yo recuerdo cuando empezó el Frente nuevamente a armar, y él estaba con los independientes, los frentistas independientes. Había un comité de base ahí por Avenida Italia, cerca del estadio, donde él daba charlas casi todas las semanas. Siempre mantuvimos una relación muy buena con Astori, dura. Y luego me tocó, siendo secretario general del partido, le comentaba a Álvaro, en aquella elección fuerte que tuvo el Frente, que era Astori, Mujica, Astori y Marcos Carámbula. 2009. Exacto. Y bueno, y ahí me tocó, ahí lo conocí. Álvaro estaba en el Ministerio de Economía. El señor estaba ahí. Y entonces fuimos en Rivera a un barrio, de esos barrios pobres de Rivera. Y le dije, Danilo, son las 4 de la tarde. Mirá que la gente acá, viste, no mucho la economía, no sé cuánto. Y ahí pude ver la capacidad que tenía política. Hizo un discurso maravilloso a las 4 de la tarde en el Sacrificio de Soña, así se llamaba el barrio. Impecable, todo el mundo le aplaudía. Y cuando terminamos, había, como siempre, en algún acto que hay, algún mamao
Y el mamador lo sacó para el costado y le dijo, vení, estos son todos comunistas. De Nacional somos nosotros. Y se sacó una foto con Danilo. Esa fue una de las cosas maravillosas. Todo lo demás que se pueda decir de la capacidad de Danilo, bueno, ya has contado, fue... Sí, también... perdona, no te dejé terminar. No, digo, fue vicepresidente de la República, por tanto, presidió el Senado y allí también estuve con él, me tocó... Por ahí leí que una de las virtudes que tenía, que siempre puso primero el país por delante, al Frente Amplio después, y en tercer lugar él. Y si uno repasa un poco la historia, siempre en algún momento que quedó relegado, igual él puso el pecho para... Sí, pero si vos ves las declaraciones que hay por ahí de él, cuando le preguntaba, ¿y usted va, si el Frente entiende que tengo que estar ahí, estaré? Pero siempre... eso lo dice todo el mundo, después hay que hacerlo. No, pero él siempre lo decía como primera cosa. Lo entiendo, pero parece que él lo cumplió con hechos, ¿me entendés? Porque cuando el tema de Mujica, la discusión era, bueno, y va a ir el... Si el Frente lo entiende, yo estoy ahí. Álvaro, es así, ¿no? No, sí, Danilo tenía un sentido de la responsabilidad superlativo, tremendo. Y ese era el orden de prioridades, que debe ser en todos los casos, ¿no? Uh-huh. Pero lo aplicaba a rajatabla, digamos. Muchas veces, hoy lo escuchaba el colega Raúl Castro, ¿no? Hablando de Danilo. Colega, la parte de letrista, ¿verdad? Sí, la verdad que una gran entrevista dio. Muy sentida. Porque él tenía una relación muy cercana con Astori, ¿no? Sí. Bueno, Danilo iba a ver a la falta. Era hincha la falta, muerto. Después tengo una anécdota de eso cuando lo conocí por primera vez, hablé mano a mano con él. Pero, ¿A Astori o a Castro? A Astori. Danilo tenía un sentido enorme de la responsabilidad. Y en más de una oportunidad, en general en toda su actividad, su actuación política y económica, eso estuvo presente permanentemente. Inclusive ante la posibilidad de quedar en minoría, pero él siempre con sus argumentos y argumentos extremadamente sólidos. Entonces eso yo creo que a la larga es lo que termina llevándose la gente, ¿no? Aún en política. Esa tranquilidad de conciencia de decir, bueno, él siempre hablaba de la ética de las convicciones y la ética de las responsabilidades, además. Entonces vos tenés tus convicciones, pero la realidad existe y esa realidad tiene sus límites. Después cuando empezás a jugar el juego, hay, bueno, diferentes cuestiones de la realidad que no permiten de repente avanzar con todo lo que las convicciones indican. Uh-huh. Y allí estaba presente la ética de las responsabilidades. Y cuando él tenía que tomar una decisión que no era, eso lo decía Raúl hoy, no era favorable muchas veces, o podría no serlo, para su perfil político, para su beneficio político, para la tribuna. Él, no tengas duda que Danilo Astori iba a tomar la decisión responsable. Contame cómo lo conociste entonces. Yo a Danilo lo conocí, después si querés cuento eso, pero lo conocí yendo a clases en el Conventuales que decían, bueno, el ex ministro de Economía, estábamos en dictadura, 82, 83, en el Conventuales ahí en Canelones, íbamos los estudiantes de Ciencias Económicas porque en la dictadura había media biblioteca que no existía en facultad. Entonces Danilo la daba, buena parte de esa media biblioteca. Extraoficialmente. Y me dicen, seguro, sí, claro, clandestinamente. Claro. Pero estaba lleno de gente. Siempre estaba. Vos llegabas a un salón y él estaba con el pizarrón, la tiza, manchado de tiza, y explicando, concentradísimo, y lleno de alumnos que iban a buscar la otra biblioteca. Que iban a buscar, sí, que iban a escucharlo, porque realmente era muy claro. Pero nunca había hablado con él y en la oportunidad de venirme al gobierno, que yo estaba en Brasil trabajando en la Pirelli Cabos, en San Pablo, y bueno, se da la oportunidad en junio de 2005 de venir a trabajar al gobierno del Frente, en la presidencia de la Corporación para el Desarrollo. La noche que arranco, todavía no formalmente, un lunes de noche, voy a conocerlo a Danilo. Entonces entro en el despacho, inolvidable, ¿no? Entro en el despacho, es un despacho, no sé, vos debes haber estado, es un despacho grande, sí. Bien lúgubre. Se impone. Y él sale de atrás del escritorio y viene caminando, nos vamos acercando y dice, pero yo soy masoquista, es lo primero que me dice. Soy de la falta y resto y me traje uno de contrafaz. De contrafaz. Gran sentido del humor. Ahí arrancamos. Gran sentido del humor. Ahora, era una persona muy inteligente. Y además de todo eso, demostró con el tiempo una capacidad de autocrítica, de manejar, poner por encima de las cosas, poner al país
antes que, y no dudar que si tenía que bajarle el dedo a un montón de cosas, dijo, se gastó mucho y mal. Llegó. El orden de prioridades no estaba en construir el Antel Arena. Dijo las cosas, no dudó nunca en decir Gregre para decir Gregoria. Ahora, tuvo una gran capacidad también para venir, como venía el país, de una crisis terrible, donde no sabíamos para dónde agarrar, donde se cambiaba por parte del país, ¿verdad? El pueblo cambia, pone otro gobierno, otra... ¿Cómo dirigió la política de gobierno? Porque la reforma tributaria no fue el cambio del IRPF, la reforma tributaria a fondo. Y en aquel momento yo recuerdo que todo el mundo decíamos, y hay que ponerle impuesto, no sé, a los lentes, y hay que ponerle impuesto a los narigones. No, por favor. Estaría pagando fortuna eso. Y Danilo dijo, en estas pocos impuestos y claros, la gente tiene que entender hacia dónde vamos. Eso no me olvido más, porque lo peleábamos todos, ¿no? Me surge la necesidad de enfatizar más, porque la figura que se acaba de ir es mayúscula para la historia del Uruguay. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, porque a veces te da la sensación, seguramente por la congoja. Perdóname, nada más, viendo las imágenes mientras yo los escuchaba, estuvo es parte de la historia grande del Frente Amplio, de verdad. Sí, es un ícono, pero además es... sin duda que trasciende al Frente Amplio, seguramente por su radical frente amplismo. Viste que hay un análisis de decir, bueno, tenés la izquierda tradicional, el astorismo, digamos, más moderado y con sus fronteras con... A mí me gustaría poner otro enfoque, porque si bien eso puede ser legítimo, él fue muy radical en su frente amplismo. Uno podía empezar a hacer el relato de Astori, fue fundador del Frente, jovencísimo. La última nota, Pati habló con él en marzo, yo con Miguel Nogueira en Carver hicimos una nota por los 50 años de golpe de Estado. Él muy enfáticamente decía, el golpe de Estado fue para matar al Frente Amplio. Lo dijo de una manera muy clara, a mí me sorprendió el enfoque que tenía. Y después hablaba de muchas otras cosas, pero Lalo recuerda un año clave para el Frente, que fue el arranque del gobierno. Pues el Frente tenía que mostrar, después de toda una historia, cómo gobernaba, que podía gobernar y cómo hacerlo. Y Lalo se acuerda muy bien del tema de la reforma tributaria, que fue muy importante, equidad, la introducción del IRPF, eficiencia en la recaudación y promoción de la inversión, simplificando los impuestos. Es decir, un avance muy grande. Por supuesto que hay personas en el Uruguay... 13, ¿viste? Las 13, exacto. Hasta en eso era profesor. Sistemático. Y a los periodistas se nos facilitaba muchísimo el trabajo, ¿no? Por supuesto que la gente puede discrepar, pero era consecuente con lo que siempre se había dicho. Ahora, a los pocos meses de arrancar el gobierno, tuvo un trancazo durísimo, ustedes seguramente se acuerdan, por una convicción política muy importante. Uy, el porcentaje para la educación. Pero durísimo. Yo me acuerdo cuando tuve que hacer esa cortina estando en Sarandí, ¿te acordás? Que quede claro, esto yo lo traigo a colación como una reivindicación de la política. Como una reivindicación de la puja, de la confrontación, por esa convicción que señalaba Álvaro. ¿Qué decía Astori? Era el planteo del 6%. Claro, ese era el número y decía... Vamos a aumentar el presupuesto, necesitamos contrapartidas, necesitamos que haya compromisos. Si vamos a mejorar, necesitamos que haya una mejora. Y fíjate en el tema de la educación, que todavía se sigue discutiendo. La lucidez de una persona que era un estadista. Uruguay hace ya más de 20 años que no tiene una crisis económica por causas económicas. Tuvimos la del COVID por una causa sanitaria. Y es un país que ha mejorado enormemente. Tiene una cantidad de dificultades, pero es un país que ha mejorado enormemente. Es en buena medida gracias a Danilo Astori al incorporar un concepto clave. No se pueden hacer reformas y avances sociales sin orden macroeconómico. Y ese es un concepto válido para toda la política y mucho para la izquierda, Álvaro. Sí, no, pero... Ayúdame con esto porque me parece que es muy trascendente, ¿no? En todas las áreas, ¿no? En el área de presupuesto, en el área de solucionar las vulnerabilidades que tenía el país, que es hacia donde tú estás apuntando ahora, Exacto. Que no siempre dan rédito político en lo inmediato, sino que hay que esperar a largo plazo. Por ejemplo, veníamos de una crisis del 2002 y una de las reformas llevadas adelante en el primer gobierno fue el seguro de depósitos, que se viene acumulando desde el año 2006-2007. Hoy en día no va a suceder, pero si tuviéramos en algún momento un evento de ese tipo, vos tenés una institucionalidad en el país que te da una espalda para cubrir
los depósitos de las personas que tienen el sistema financiero, por decir alguna cosa. Y eso fue de manera permanente, ¿no? Me alegra que traigas ese aspecto a colación, porque claro, digamos, el Ministerio de Economía es estar en el ojo de la tormenta. Y el no es la palabra más utilizada, ¿no? Aunque a veces no se vea para afuera, pero generalmente se trata de eso. Déjame decir una cosa nomás. Yo capaz que soy muy alarmista o dramático. Para mí, yo lo sentí también como el fin de una era. El fin de una época de dirigentes políticos, sobre todo del Frente Amplio, de los dirigentes fundadores, de toda la historia, hay como un cambio generacional y eso. ¿Cambió mucho? ¿Vos cómo lo ves, Álvaro? Que estuviste, digamos, fuiste ahí, estuviste en bisagra entre los dos. Cambió mucho. Yo veo acá Seregni, Tabaré Vázquez, Brovetto, Astori, Arana. Y esa es como la vieja guardia del Frente Amplio. Tabaré siempre decía, somos hombres pequeños en hombros de gigantes, que eran la generación anterior. Y se repite. Y ahora se repite la historia. A ver. Sí, pero acá hay una Pero parte... hay una forma de hacer política. Hay un manejo de lo que yo dije hablando sobre Danilo. La posibilidad del diálogo sin agresión, el tender puentes, el tener como máximo, es decir, primero está el país, después está la... Ahora yo creo que estamos asistiendo no solamente al Frente Amplio, porque no... Estamos asistiendo a un manejo político diferente. Por eso entiendo lo que él dice. Por eso entiendo de que ese mundo político, esos políticos, hoy no son tan frecuentes. Perdón, yo creo que estamos... Perdón. Está Julio y quería decir algo, Álvaro. Es una frase solamente. Yo estoy de acuerdo con toda la figura de Danilo, todo lo que tú estás planteando. También quiero decirlo, ¿no? Había que ponerse a discutir con Danilo. Cuando se ponía duro, tendría sus convicciones, y no digo que no, y que estuvieran mal, pero cuando Danilo se te trancaba, había que salir a darle. Y yo voy a decirlo de antes, antes, porque Danilo también era mano derecha de Seregni. Claro. Seregni permanentemente. Y en algunas discusiones íbamos a hablar y Seregni me decía, ¿por qué Danilo? Y yo, lo primero que le encajaba. Yo le pregunto a usted, no a Danilo. Pues sí, pero él sabe más que yo. Para Álvaro iba a decir algo sobre este tema y vamos contigo, Julio, que se me está pidiendo. Lo que estaba diciendo Puglia recién, digamos, razón de más para recordar a las personas que honraron ese legado en la práctica, en la vida real, y mostrarlas como ejemplo. Eso me parece que es súper importante. Entre otras cosas, yo estoy acá hoy por eso, porque me parece súper importante rescatar ese costado de Danilo. Ese costado de Danilo. Y lo que decía Lalo, muchas veces él era duro, pero vos siempre sospechabas, alguna razón hay que no me la está diciendo para que actúe de esa manera. Exacto. Julio. Yo digo siempre que la muerte es el mejor sponsor. Sí. Una persona puede Lo dijo Buscaglia. Eso no hay ningún tipo de duda. Buscaglia y qué razón tenía. Pero es una gran frase. Es una gran frase. También el César lo que es del César. Me apego un poco a lo que vos decías anteriormente. Creo que en el caso de Astori, más allá de que quienes nos estén mirando en este momento, algunos discrepen con decisiones que Astori tomó, etcétera, etcétera, pues es lógico. Hoy estamos en un programa muy especial donde básicamente estamos rindiendo tributo a una trayectoria, más que a determinados capítulos de lo que fue él precisamente en las diferentes funciones que le tocó asumir. Hay una que para mí es muy, pero muy importante. Cuando el primer gobierno de izquierda, cuando acá el Frente Amplio se venía, una de las enormes interrogantes que había en la sociedad era cómo el Frente Amplio podía manejar la economía. Era uno de los grandes temas. Y aparte se venía de un momento difícil. Y no había demasiadas personas en ese momento en el cual se pudiera confiar que realmente la economía, dentro de una coalición de movimientos de izquierda, donde estaba la izquierda más radical, donde estaba la otra izquierda un poco más de centro, o sea, había una brecha muy, pero muy importante. Entonces yo decía, ¿cómo va a manejar la economía? También había un desconocimiento de parte de nuestra sociedad, de parte de un sector de la sociedad, porque tampoco había experiencias de qué forma iba a ser manejada la economía aquí en Uruguay. Sí, y realmente Astori fue el que le puso el bálsamo al tema. O sea, fue el que entregó la seguridad de que, es una coalición de movimiento de izquierda, están desde los más radicales hacia el sector izquierdo hasta lo que decía el sector izquierdo del centro, pero vino Astori y le puso
un manto de tranquilidad a un país que había atravesado por zonas de turbulencias muy severas en el aspecto estrictamente económico, dentro de lo que fue la reforma tributaria, no fue lo único, dentro de lo que fue la reforma tributaria estaba el IRPF, por ejemplo. Y el IRPF, bueno, por mucho fue criticado en determinado momento, después el IAS, ese tipo de cosas. Pero digo, yo creo que hay un trayecto... Fue criticado, perdóname Julio, fue criticado por los que se oponen con legítimo derecho. Y fue implementado porque el Frente Amplio estaba comprometido a eso. Es decir, la política es buena, no porque uno opine una cosa u otra, sino porque si hay gente que está comprometida con un proyecto y ese proyecto se vota, después se implementa. Yo lo he comentado más de una vez acá, no quiero aburrir. La implementación de esa reforma fue un ejemplo de política. Después vos podés discrepar, por supuesto, y vos escuchás gente que tiene una ideología liberal o más conservadora. Ahora, esos años fueron clave, Julio, y yo tampoco quiero caer en un facilismo, pero cuando uno mira la peripecia argentina y lo poco arraigado que está el buen sentido de la conducción de la economía, volvés a valorar lo que es la figura de Astori. No como la única, pero sí como una figura que en la izquierda y en el Frente Amplio como el mayor partido, ancla eso de una manera muy importante. Álvaro decía, no hay modelos. Él decía otra cosa muy interesante, no hay atajos, que va un poco a lo que vos decías. En aquellos años Uruguay todavía está comprometido con el Fondo Monetario. Se le pagó al Fondo Monetario, se reconfiguró. Astori hablaba de eliminar las torres, porque hacía sus gráficas y se veían ahí 2 torres que había que pagar de 1.000, 2.000 millones de dólares al año siguiente y se renegoció todo. Astori ya venía de antes mirando y con un diálogo permanente con el gobierno colorado anterior, con Achugarri. Había sido muy importante en que el Frente Amplio encauzara su postura política para algo que hoy seguramente mucha gente puede no saber, pero es lo que nos diferencia como país, es haber cumplido. Teníamos una deuda gigantesca y la cumplimos. Y Astori respaldó eso enfáticamente. Hoy tenemos un programa mucho más corto, ¿no? Porque si viene la Teletón va a estar transmitida por todos los programas. Nos tenemos que ir a la pausa y después nos va a quedar un pedacito de programa. Y yo quiero despedirlo a Álvaro, liberarlo también. Bueno. Por eso, para cerrar este bloque, de alguna manera pueden participar los demás, pero hoy vamos a tenemos 5 minutitos nomás, porque estamos apretados hoy de tiempo. ¿Alguna reflexión final, algo? Porque sos el invitado, después nosotros podemos hablar otro programa. Sí, no. Aprovechar tu presencia un poquito más, aunque sea en este programa más corto. Desde lo personal, la tristeza enorme, pero la satisfacción de haber conocido a Danilo Astori. Y haber podido trabajar con él, no haber coincidido siempre, porque esto es así, digamos, la vida es así. Pero siempre saber que tenías un puntal al lado y cuando nos toca encarar el tercer gobierno del Frente, y yo soy director de la OPP, nunca hubo dudas de que estábamos tocando la misma música. Cuando me toca a mí sustituirlo en plena crisis financiera internacional en 2008, que le debo ahí alguna conversación a Lalo también, que la contaremos en algún momento. ¿Pero le digo o no? Llego al Ministerio de Economía y explota Lehman Brothers 3 días antes. Yo me acuerdo de entrevistarlo a Álvaro, Astori había ido a la campaña ya. Sí. No, era un momento, por eso la política tiene eso. Y quería decir esto, Nicolás, la total confianza en lo que había hecho Danilo y el equipo. Sí, claro. Porque es un gran conductor y un gran constructor de equipo. Y acá, lo que decía al principio, hay un gran equipo, con muchos compañeros y compañeras, que por suerte recorren varias generaciones. Y así que lo principal en esto, la reflexión principal es el legado. ¿Cuál es el legado? Y hacer honor, y ese sentido de la responsabilidad, el sentido del país primero, el partido después, la persona después. Y realmente en los momentos cuando hay que tomar decisiones importantes, pensar en eso. Y a veces las decisiones no son simpáticas. Y en los lugares que le tocó a él, varios de los lugares, las decisiones no eran simpáticas. Y él, estoy seguro que estaba convencido que tenía que tomarlas. Y a la larga vamos a estar todos convencidos que fueron las mejores decisiones. Álvaro, gracias por la visita. Bueno, sí, ahí va. A ver, bueno, muy bien. Gracias de vuelta, Álvaro, por la visita. No, pará, que ya no vamos para la pausa y te vas tranquilo. No te vayas. Estabas buscando amueblar tu casa. En Rústico Hogar encontrá la mejor calidad-precio en muebles. Somos importadores directos. Podés ver todos nuestros productos en rusticohogar.com.uy y conocer algunas de nuestras ofertas. Así que ya saben. Sergio, tenías un... Mirá, Piñé,
A vos también te pasa que estás pensando en que los gastos de fin de año se te vienen y no sabes cómo y dónde vas a salir corriendo para solucionarlo. Como siempre, Fuserep te trae la solución porque con un préstamo diferido de Fuserep pedís desde 60.000 pesos hasta lo que necesites y lo pagás la primera cuota recién en marzo del año que viene. Y lo mejor es que podés pedirlo por WhatsApp. ¿A dónde? Al 091-850-006. Te lo repito, 091-850-006. Mira. Pedí el préstamo diferido de Fuserep porque lo pedís ahora y lo empezás a pagar recién en marzo del año que viene. Pedilo por WhatsApp al 091-850-006. Somos Fuserep. Hoy en día la inteligencia artificial te encuentra ese dato que te hace ganar una discusión. Pero la inteligencia de amigos, ¿sabe qué es más importante? Conservar la amistad. Y como acá muchas veces los intercambios suben de temperatura, tenemos la refrescante compañía de la cerveza Schneider. Qué más rico que una cerveza bien fría y qué mejor manera de enfriar una charla caliente. Probá la lata Schneider 710 XL, la inteligencia más grande, elige la lata más grande. Regalo para Álvaro, nos habíamos olvidado el regalo, Álvaro. Te vamos a dejar ir. Viernes de noche, Muchas gracias. te salvamos el viernes. Bueno, Audical y BPS te ofrecen las mejores opciones de audífonos para trabajadores. Llévate un equipo básico con tu subsidio de BPS para activos o mejorá tu experiencia Audical con nuestros planes que ofrecen dispositivos más completos. ¿Te imaginas un audífono con conectividad Bluetooth en tu celular? Ahora es real. Agenda tu consulta gratis al 18899 en nuestras clínicas de todo el país. Muy bien, eleva tu gusto con alfajor Guacho, el líder supremo en sabor con 7 variedades excepcionales. El alfajor de merengue y súper dulce de leche te conquistará con su combinación única, mientras que el alfa brownie con nueces te sumergirá en el deleite absoluto. Encontralos en todos los supermercados del país y experimentá cómo Guacho es el alfajor que te hace decir y no hay chance. Mirá. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, un alfajor Guacho. ¿Servite? Gracias. ¿Para el nieto? Y no hay chance. Llegó el nuevo alfajor Guacho, el alfajor que te hace decir no hay chance a cualquier otro. Muy bien, regalo para el invitado. Álvaro dulce, ¿viste? Muchas gracias. Vicky. Yo lo admiro mucho Muy a Álvaro, cargado. aparte porque las mejores despedidas del carnaval de las últimas 2 décadas, muchas son de Álvaro. De la contra. Gracias, Piña. De Contrafaz. Sí, claro. Qué Espectacular. bien, El tren de los sueños, por Pero favor. es que me hace gracia, me sigo riendo de la anécdota Cuando le dijo sos de Contrafar, se llama infantil. De vuelta, gracias. Pausa, hoy tenemos un programa cortito porque se viene la Teletón. Ya seguimos en vivo en el 10, el canal uruguayo. Buena. Sentel, contigo las 24 horas en todo el país con solo apretar un botón. Sentel, próbalo sin costo. La fe, la humedad, billar y reunión. Industria Uruguaya, el esfuerzo de todos nosotros. Cotton Max, el jabón para lavarropas más rendidor. Homeopática Hahnemann, hamburguesas vegetarianas Oro Verde. Sapolio presenta La Liga de la Limpieza, la línea más completa de productos para el cuidado de tu hogar y de tu economía. Sapolio, limpieza eficiente, decisión inteligente. Si vos te querés traer algo de Estados Unidos, lo que quieras, entrá a Quiero Traerlo. Lo buscás, te lo agregás al carro y listo. Te lo mandan a tu casa. Podés comprar hasta en 12 cuotas. Mirá qué bueno esto. Encontrá millones de productos en un solo sitio. Comprás en Estados Unidos y recibís en tu casa, sin trámites. Haceme caso y cuando quieras algo, pensá en Quiero Traerlo. Llegó Quiero Traerlo, para que puedas comprar todo lo que querés de Estados Unidos en un solo sitio. Bueno, se viene la Teletón, atentos que en unos minutitos arranca la Teletón. Mientras tanto les recuerdo que vos también te merecés la mejor atención de salud. Por eso la Médica sigue creciendo en tecnología, calidad de atención e infraestructura. Acordate que si tu cédula termina en 1, tenés solo noviembre para cambiarte a la Médica por FONASA. Si no, tenés que esperar un año. Muy bien,
Para los compañeros de la mesa que estaban un poquito nerviosos, les traigo un dato tranquilizador. Se extiende el Ciberlunes de Mercado Libre hasta el 13, así que todos pueden seguir aprovechando los descuentos de hasta 50 y 10% extra con Oca u Oca Blue. Yo llego a casa y ya me pongo a llenar el carril. Muy bueno. Gracias. Muy bien, menos mal. Acuérdense que este 2024 vuelve La Voz Uruguay. Si tu pasión es cantar, no te podés perder esta oportunidad porque están abiertas las inscripciones para la nueva temporada. Vos podés ser parte del show musical más exitoso de la televisión inscribiéndote ahora en www.canal10.com.uy. Para la nueva temporada buscamos participantes de 15 años de edad en adelante de todo el país y que canten todos los estilos musicales. Entrá ya mismo a la web del canal, completá el formulario de inscripción y prepárate para romperla en el escenario de La Voz Uruguay. Bueno, ahí estábamos viendo, ¿eh? Hoy es la noche de las librerías y tenemos una visita que tiene que ver con esto. Adelante, señor, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo es su nombre, perdón? Aníbal Lector. Ah, Aníbal Lector, muy bien. Un devorador de ¿cómo está? libros. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, acá varios de los presentes editaron libros muy exitosos, ¿eh? Bueno, justamente de eso me consta. Pero yo encontré algunos que no son tan conocidos. A ver. Y, por ejemplo, me gustaría compartirlo con ustedes. ¿De gente de acá? Por supuesto, de gente bien, que está porque acá. Hay muchos exitosos, pero usted dice que hay otros que no fueron tan exitosos. Exactamente. A ver. ¿Qué? ¿Aplaudimos? Ok, perfecto. Entonces sabemos que aplaudimos. Por ejemplo, Sí. tengo Patricia. Como todos saben, buenas noches, Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Como todos saben, ella editó Sendik, La carrera del hijo pródigo. Ajá. Pero también publicó otro libro en sociedad con la doctora Diana Abrazinska. Muy bien. Mirá. No me diga. ¿Ustedes vieron la película Mujeres al borde de un ataque de nervios? Sí. Bueno, este libro se llama Mujeres al borde de un ataque de Sergio. Ah, mirá la tapa. Ahí está Mirá qué Sergio. interesante la tapa. Está linda, Mirá. colorida, comercial. Me gustó. ¿Cuándo lo publicaron ese? No sé, la verdad, porque yo las regalías no las vi. Ya se paga Pero poco parece que por no los se vendió libros. nada lo que Muy pasa. poco. No sé, la verdad, me lo voy a consultar con Me llamó Diana. los colores de la tapa, ¿viste? Sí, raro. Rojo, azul y blanco. ¿no? Sí, la bandera de Artigas. Sí, así la de Artigas Es La que, bandera bueno, de Artigas. cuando ¿Por qué Sergio me vio la los confundí? colores, le dio el ataque de nervios. Exactamente. Por su parte, Sergio, mirá, a ver. Sergio Puglia, Sí. además del bestseller Conmigo no van a poder, Sí. publicó uno de fantasía épica y cocina que se titula El Señor de los Ajillos. Qué libro. ¡Qué bueno! Qué libro. Qué libro. Está muy bien, ¿eh? Fue fantástico. La tapa es muy buena. Es muy Muy buena. buena. Es muy bueno. Tenemos que estirar, así que vamos tranquilos, ¿no? Eso, tenemos toda la tranquilidad del mundo. Bueno, de Julio, todos hemos leído La capacidad de asombro no tiene límite. Sí Bien. tiene límite. Sí tiene. Bueno, en El este libro caso, Sí tiene. después de lo que hemos visto y que trabaja en la película, Exacto. protagonista de una película, La capacidad de Muy asombro. humildemente no llegué a la venta de la señora, pero vendí 5.500 libros. Pero en el canal, en el Muy canal de humildemente. YouTube, la Muy está hum- facturando Siete como... millones. 5.500, ¿qué? Así que te llegó las ¿Al peso? regalías. Sí, por supuesto. Ah, bueno, ¿ves? Bueno, La capacidad de asombro sí tiene Ahí límite, está, correcto. pero también editó uno que se titula Diario de un mochilero. Ese me falta. Ese hay varios. Hay varios. Perdón, señor. No, espere un putito. Ese me falta. Durmió en una plaza, bueno, como todos saben. Muy bien. Muy La bien. pasó mal ¿en dónde era? Marsella. En En Marsella. Sí, sí. lugar de la mafia francesa. Exacto. Bueno. Un día durmió en una plaza. Vamos con Lalo Fernández. También hay uno inspirado en Hemingway. No sé si lo conocen, El viejo y el mar. Sí. En este caso es El viejo y el bar. No, pero está Polémica retirado. del bar. Claro, perfecto. Está retirado de las canchas hace años ya. No, pero ¿qué te crees? Ah, porque no se come pizza en los boliches. Claro. Pero ¿por qué te No enojas se toma conmigo? jugo Justamente naranja. estaba hablando bien de No, vos. al porque contrario. Siempre te la agarrás. Salto a defenderte y decirte, no, Lalo está en otra Señores, etapa. eso es remar un chiste. Sos un grande, Lalo. Muy bien. Está muy bien. Bueno, y Lucich ¿Qué? ¿Escribió un se libro? volcó a la literatura infantil No me con diga. una colección de libros que se llama Nico descubre el mundo. El pequeño Lucich ilustrado, ahí lo ven, Es muy lindo. que incluye títulos como Nico está en la feria
Nico está en la montaña y para grandes, Nico está en Tinder. ¡Opa! Buena esa, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Lo pueden buscar, ¿eh? No sabía de la... No sabía de todos los libros publicados. ¿El Piñe? Qué lindo. No, el ¿Y el Piñe Piñe no no publicó leyó nada? nunca un libro. No, el Piñe no. Muy mala, muy mala. Vino de mal humor, se la agarra con nosotros. Cuando viene de mala... ¿Te acordás que dijiste? Lo avisé temprano. Hizo famoso Yo lo que- con yo esa lo frase. dije temprano. Yo lo que Pero quiero vos saber te es... hiciste famoso con esa frase. ¿Por Esa qué te frase ofendes? aparece en un lugar y cada vez que me hace una entrevista me preguntan lo Claro, mismo. por eso, por Es eso. una pregunta. Diga. Los 5.500 libros, ¿qué lo vendió al kilo? ¿Por qué? Después bueno, Nos vamos, nos tenemos que ir. lo dije que no- Gracias, Lalo. Teletón. Gracias, Sí. gracias a todos. Nos vemos Nos el vamos. domingo. Se viene la Teletón, los esperamos el domingo cuando volvemos a hacer polémica en el bar en el 10, el canal Uruguayo. Sábado con trampas, qué linda función. Yo simplemente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a vivir.